Cuando leemos su palabra es Dios hablando a nosotros. Abramos las Escrituras en Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11. Reconciliados por medio de la cruz. No vamos a hablar de la cruz, pero un pacto que Dios hizo con nosotros y lo llevó a cabo allí en la cruz, y ahí puso el sello. Leamos. Por tanto, está hablando a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, sobre todo a nosotros los que no éramos judíos. Dice, por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la mal llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Vamos a hablar de los pactos hoy. Ajenos a los pactos, no sabíamos ni que existían. De la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, o sea en la cruz, las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos, queramos decir, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, o sea, judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en aquel en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oramos. Padre, te damos toda la gloria por esta palabra linda y preciosa que nos da en esta mañana. Señor, que en nuestros corazones y en nuestras mentes haya el anhelo de estudiarla, de aprenderla, porque ella es eterna. Ella cambia y renueva la mente y el corazón y hace nuevas criaturas cada día, Señor, porque tu palabra es eficaz, útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos y instruirnos en la justicia del Dios del cielo. Ella es penetrante, que penetra el alma, las intenciones, los pensamientos y todo lo que hay en el corazón. Tu palabra la revela. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Prepáranos para escuchar la voz de Dios, porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu va a hablar a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? El versículo 12 dice, en aquel tiempo, cuando no habíamos conocido de Dios, estábamos sin Cristo, bien lejos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. No sabíamos nada sobre el pacto. Los gentiles, ¿qué sabríamos nosotros de los pactos que Dios hizo con los judíos y con su pueblo? Por ejemplo, ¿qué sabíamos del pacto de Abraham, del pacto de Noé, del pacto con los levitas, del pacto con David? De eso no sabíamos nada, pero Cristo vino y nos enseñó, porque nuestra religión y la religión que teníamos en el mundo, esa nos alejaba antes más de Dios. Dice, estábamos lejos y lejos de la presencia de Dios, lejos de conocer los pactos y lejos de saber qué era el plan de salvación para nosotros. Pero Cristo vino, y cuando Cristo vino,
nos dio a conocer la voluntad del Padre, que era salvarnos y hacernos y acercarnos nuevamente al Padre por medio del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a hablar de los 7 pactos que Dios ha hecho con el hombre para salvarlo, para redimirlo, para reconciliarlo y para volverlo a llevar al redil, como la oveja perdida, como el hijo pródigo, como la moneda que encontró que se había extraviado. Entonces, la palabra pacto es algo inviolable. Y solo Dios puede hacer pacto con el hombre. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Tenemos que estar claros en esto. Porque un pacto es inviolable. Empezando que el pacto que Dios, que quiero más hablar en esta ocasión, es el pacto del nuevo pacto que Dios hizo con nosotros, dando a su Hijo, Jesucristo, y Jesucristo lo selló con su sangre. De ese es que más vamos a hablar, pero quiero que miremos los otros para que sepamos que Dios todas las épocas y todos los tiempos ha tratado con el hombre diciendo: estableceré mi pacto. Les enseñaba anoche y les decía que el pacto que Dios hace con nosotros, Él lo hace porque Él lo puede cumplir, pero nosotros, como no podemos cumplir la palabra, porque somos mentirosos, estamos tirando siempre hacia el mal y no queremos ni obedecer a Dios, entonces, ¿qué pacto podemos hacer con Él? Pero lo que sí podemos hacer pactos es entre nosotros los hombres. Por ejemplo, Abraham en una ocasión se encontró con un rey y hicieron un pacto donde de no agresión, de ni él molestar al rey del otro lado, ni que él viniera a molestar a los soldados de Abraham o la gente que lo acompañaba a él. Y ese pacto lo sellaban con sangre, y ese pacto lo ponían delante de Dios y mataban a un cordero, lo degollaban en presencia de todos para decir: con la sangre de esta bestia sellamos el pacto de que ustedes no me agreden ni nosotros, ni nos quitamos, ni nos vamos, ni se casan con mi gente, ni con nosotros, no nos unimos, ustedes en su lugar y nosotros en el nuestro. Y el que incumpla esto que estamos haciendo hoy, muera como esta bestia. Y le cruzaban teniendo el animalito así colgado, y teniéndolo, y lo degollaban para demostrar que era con sangre. Pero eso se puede hacer entre los hombres. Mire que por allá en África he escuchado testimonios de que se cortan el dedo pulgar entre 2 personas para hacer algún pacto de amigos o de lo que sea, y unen las 2 heridas para que las 2 sangres se toquen, y eso es inviolable. Y cosas así, pero también hay otro pacto que es el del matrimonio. El del matrimonio es un pacto que hace entre un hombre y una mujer para ser el uno para el otro hasta que la muerte los separe. Y este también tiene que ser sellado con sangre. Es por eso que el matrimonio tiene que ser de un hombre virgen y una mujer virgen. Y en su primera relación en la carne tendrá que haber sangre. Y en Israel, cuando la muchacha y juntos se casaban, tenían que por obligación el tendido o la sábana, que era de color blanco, al otro día de la consumación del matrimonio, extenderla en la ventana para que la gente que pasaba vieran la sangre pegada en el trapo. ¿Me están entendiendo? Y eso es un pacto entre hombres, pero se hace delante de Dios. Por ejemplo, esta canción que cantan, que lo escuchamos, y el día de que nos celebraban los 25 años, estaban poniendo la Allende José, no está bien coordinada, porque dice así: un pacto con Dios hicimos. ¿Usted cree que en el matrimonio nosotros hicimos un pacto con Dios? No, hicimos un pacto del uno al otro delante de Dios. ¿Me están entendiendo? Dios los junta, Dios los une, y eso no lo puede separar el hombre, pero no hacemos el pacto con Dios, porque ningún hombre, menos ninguna mujer, puede hacer pacto con Dios. Nadie. Es Dios el que hace el pacto con nosotros, porque Él sí lo puede cumplir. Nosotros lo que sí podemos hacer es promesas, compromisos con Dios. Pero ayer les decía, hermanos, que Salomón dijo: mire, no hagas promesas a Dios
a la ligera. Si tú haces una promesa a Dios o hay otra palabra, ¿cómo es? Un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Dice, es mejor que no le prometas nada a Dios y no que le prometas y no cumplas, porque Dios se fue justo y Él hace cumplir todo lo que tú digas. Amén. Para bien o para mal. Por eso es que el pacto el hombre no lo puede hacer. Ahorita en todas las iglesias, pues, en esas grandotas y que tienen plata y casas y todo esto, es diciendo que haga un pacto con Dios dando la plata. ¿Sí me entiende? Y eso está muy fuera de toda la verdad del evangelio. Porque cuando lleguemos al séptimo pacto que Dios hizo con el hombre, en el pacto es que uno da algo. Amén. Que uno da algo y tiene una señal y tiene un sello que será para siempre. En el séptimo pacto que Dios hizo con el hombre es que prometió dar a su Hijo, Jesucristo. Amén. Y la señal del pacto es la sangre que derramó en la cruz para salvarnos a usted y a mí. Amén. ¿Usted cree que el Padre cumplió? Él en el principio dijo, y yo de la simiente de la mujer nacerá un hombre que va a aplastar a la serpiente, a la que hizo pecar a Adán y Eva. Y así fue dando pactos a la gente, a cada uno, hasta que llegó al séptimo, que es Jesucristo. Y aquí dice que nosotros los gentiles, los que no conocíamos a Dios, antes de eso estábamos lejos. Dice, en aquel tiempo, cuando no éramos cristianos, no conocíamos nada, solo la religión, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. No sabíamos nada, no entendíamos nada y menos estábamos dentro de ellos. Entonces queda claro que el pacto es que Dios lo hace con el hombre y Él lo cumple. Voy a decirle dos cosas. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, de que ahora vamos a llegar allí a leerlo, hizo el pacto con Abraham, Él le dijo así: yo voy a establecer mi pacto, no nuestro pacto. Si fuera entre los dos, diría nuestro. Dice, es mi pacto, porque Él sí lo cumple, el hombre no puede. Dice así: yo estableceré mi pacto contigo, de que de ti voy a hacer una gran nación. Amén. Y ahorita vamos a leer muchas partes de esas. Y le dice, y yo voy a cumplir mi pacto. Doy mi palabra. ¿Me están entendiendo? Doy mi palabra que la cumpliré. Y como el pacto es entre mí y ti, y como tú no puedes cumplir la parte tuya, entonces yo voy a poner la parte mía que dijo Dios y voy a poner la parte tuya también. ¿Me están cogiendo? Dios puso la parte que a Él le pertenecía, que es Dios Todopoderoso, y la del hombre también. ¿Y dónde se cumplió eso? En Jesucristo. Porque puso la parte de Dios y puso la parte de hombre también. ¿Cuántos creen que Jesucristo es hijo de hombre, pero es hijo de Dios? Ahí puso las dos partes. Y cuando hizo el pacto con Abraham, le dijo, ofréceme una ofrenda, ofrézcame una ofrenda para establecer mi pacto, mi compromiso, lo que yo voy a hacer contigo, que eso será inviolable y será perpetuamente. Vaya y me ofrenda animales limpios. Y dice que Abraham parecía a nosotros. Era muy dadivoso. Fue y trajo corderos, trajo becerros, trajo becerras de leche y las mató delante de Dios. Hizo un altar, porque por eso llaman a Abraham el patriarca de los altares. Donde él llegaba, lo primero que hacía era un altar para ofrecer sacrificio a Dios. Y cogió esos animales y los tasajó por la mitad. Los abrió, que se regó toda la sangre. Y cuando él estaba ofreciendo ese pacto, esa ofrenda a Dios, dice la Biblia que vino una voz del cielo que dijo, que le dio, como que aceptó la ofrenda de Abraham. Y le dice, mire,
pasa por en medio de la carne para allá y para acá para confirmar el pacto. Y Abraham no podía, porque era hombre. ¿Cuántos creen que era hombre como nosotros? Entonces dice la Biblia que lo que dijo fue Dios desde el cielo habló para cumplir su pacto, que dice estableceré mi pacto, y pasó una luz como una estrella que iluminaba de para allá y de para acá sobre la carne para confirmar el pacto con ellos. Quiere decir que Dios hizo la parte de él y como Abraham no pudo, la luz pasó. ¿Y quién es la luz? No saben. Amén. Confiéselo, el que lo confiesa con su nombre será salvo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Jesús se manifestaba en todas las dispensaciones. ¿Se acuerda que el 8 días hablamos de las dispensaciones? ¿Quién se acuerda? Que están los tiempos que Dios utiliza y que Dios usa para tratar con el hombre, pero lo sella con un pacto. Eso quiere decir como la firma, como el sello y el contrasello. Entonces, vamos a mirar los 7 pactos de Dios. ¿Quién se lo sabe? Voy a decirlo facilito porque los estudiosos los enseñan diciendo el pacto edénico, el pacto sinaítico, el pacto mosaico y cosas así, con esas frases así, pero yo voy a decirlo con los nombres de las personas para que lo entendamos más fácil, porque como en francés no entendemos, entonces voy a decir con quién Dios hizo los pactos. El primer pacto lo hizo Dios con Adán. ¿Está claro? ¿Quién era Adán? Su abuelo. De mí sí es mi tatarabuelo. Entonces es el primer hombre que Dios creó en la tierra. ¿Ustedes creen que Dios fue creado o nacido? Ahí está. Por eso cuando nosotros contestamos mal, esta es una pregunta bíblica, que de uno puede decir, ¿cuál fue el primer hombre que nació en la tierra? Y la gente dice Adán. No, Adán no nació, que fue creado. ¿Está claro? ¿Sí me van siguiendo? Entonces, Adán es el primer hombre que Dios creó para padre de toda la humanidad. El primer pacto fue con Adán, el segundo fue con Noé, el tercero fue con Abraham, el cuarto fue con Moisés, el quinto con Leví, uno de los hijos de Jacob, el sexto con David, el rey de Israel, y el séptimo con el mundo entero, que es en Cristo Jesús. Porque Jesús de los dos pueblos vino a ser uno solo haciendo la paz. Y sobre todo llevándonos por el camino al Padre por un solo espíritu. ¿Dan gloria a Dios? Entonces, vamos a ver, en cada pacto Dios daba algo. El hombre lo único que tenía era que obedecer. Daba algo y el hombre la obediencia. Y lo sellaba con una señal. No me voy a detener tanto en el de Adán, porque en el de Adán fue muy lejos de nosotros. Hace 6,000 años ya casi. Y yo tengo memoria hasta los 5,000. Yo no sé ustedes. Como los científicos que dicen que hace 45,000 millones de años, ellos están más locos que cualquiera. La Biblia dice que la tierra y el hombre ha estado sobre la tierra, va a completar 6,000 años. Y los 7,000 años se va a cumplir con Jesucristo gobernando la tierra con el hombre. Amén. Entonces, ¿dónde están los 65,000 años? Nada. Nada que ver. Entonces, vamos a solo a mencionar el parto de Adán así. La Biblia dice que Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Y cuando lo miró solo, dijo, no es bueno que esté solo y le voy a hacer una ayuda idónea para que lo acompañe. Y lo durmió, le sacó una costilla, le hizo una mujer y se la presentó, los casó y les dijo, llenen la tierra. Hasta ahí va bien, ese se llama el matrimonio. Pero ¿cuál fue lo que Dios les dio? Les dijo, mire, les voy a dar la tierra por heredad. No era un pedacito, toda la tierra. Le dice, gobiérnela, sojúzguela, multiplíquese en ella y vivan en ella y adórenme. ¿Dan gloria a Dios? Ese era el pacto, le estaba dando el gobierno de la tierra. Pero
Pero como él no cumplió el pacto, pero les voy a dar una señal. Y es que dentro del huerto, donde están todas las frutas que ustedes pueden comer, hay un árbol que ustedes no lo pueden tocar, porque el día que coman de ese árbol, de cierto morirán, serán separados de Dios y se acabará el pacto. ¿Usted cree que lo cumplió Adán? No lo cumplió. Él lo primero que hizo fue comer del árbol del centro. Dios, al ver que el hombre había comido del árbol de la ciencia y había desobedecido a Dios, Dios puso a proteger el árbol de la vida, para que el hombre no alcanzara su mano y comiera del árbol de la vida y viviera perpetuamente en el pecado. Por amor lo separó. Y de una vez Dios dijo, ahora doy a mi hijo para reconciliarlo, para traerlo nuevamente al Padre, y eso es lo que ha hecho con nosotros. Amén. Porque nosotros antes estábamos lejos de Dios, no conocíamos ni los pactos, no sabíamos ni que había salvación, ni infierno, ni cielo, no sabíamos nada. Pero Cristo, a través del Espíritu Santo, ha venido convenciendo gentiles durante hace 2000 años, y la iglesia de Cristo es más numerosa de gentiles que de judíos. Aunque Jesús es el rey de los judíos. Amén. Y de los judíos viene la salvación, dijo Jesús, porque la salvación viene de los judíos, porque Jesús es hijo de Abraham, hijo de Adán. Claro que nosotros también somos de la misma, pero por la parte gentílica. Entonces, ¿queda claro en el primer pacto? ¿O alguna pregunta? Lo hizo Dios con Adán, le dio la tierra para heredarla y para gobernarla y para multiplicarla y llenarla y sujuzgarla, ponerle nombre a todo, y le dio autoridad sobre la naturaleza y sobre los animales. Déjeme decir que el primer Adán, él caminaba sobre los mares como Jesús lo hacía cuando él vino, porque era inocente, no tenía ni vestuario, nada. La mujer podía tener los hijos sin dolores, todo esto, un poquito de dolor tenían los hijos. Pero cuando ellos desobedecieron a la mujer, le dijo, le voy a multiplicar los dolores. Si le va a multiplicar era porque había un poquito, ¿no cree? Sí, pero multiplicar, y ustedes ya saben por cuánto lo multiplicaría cuando tienen los bebés. Yo todavía no sé cómo es. Al hombre le dijo que ahora no es que va a ir a coger el frutico y lo baja y come nomás. Ahora es con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Es por eso que yo le decía a Michael y le digo a mis hijos, yo no les voy a dejar herencia. Yo les voy con mi trabajo, con lo que Dios me da, vamos a alimentarnos y le vamos a dar educación hasta donde nos alcancen las fuerzas y prepararlos para que trabajen como mínimo 50 años. Porque la Biblia dice que el Padre trabaja, Jesucristo trabaja, y el que no trabaja en la iglesia que no coma tampoco. Y si no come, pues se muere. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día mientras vivas en la tierra. Y cuando mueras vas a ir al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Amén. ¿Por qué? Porque desobedecieron ese pacto. Y pasan 2000 años. La Biblia dice, vamos a hablar de 1650 años, más o menos. ¿Qué pasa de eso? De que Dios saca, se rompe el pacto, se acaba todo y deja como señal, ¿qué señal dejó? Acuérdense que había puesto el árbol como regla, pero la señal que nos muestra a nosotros también la cumplió con sangre Jesús. Entonces, el Padre, que es Dios, para redimir a Adán y Eva, selló el pacto con sangre. ¿Con qué sangre fue? Esa nos limpia de todo pecado. Pero con la que selló en el Edén fue y mató 2 corderitos. La señal es el vestuario. Y si no, todos andaríamos viringos. Aunque la gente y la iglesia querían andar sin ropa. Pero Dios los vistió. Esa es la señal. Acuérdese que el hombre cuando pecó se escondió. Y él hizo vestuarios a su forma.
a su manera. Y Dios vino y le tomó eso por estiércol. Le dijo, quítese eso y se pone esta que yo le doy. ¿Está entendiendo cómo fue? Dios le dio la señal, fue nuestro vestuario. Para que, nos dice la Biblia, y vístase para que no se descubra tu vergüenza. Pedro, cuando estaba pescando, tenía una pantaloneta muy pequeñita. No estaba viringo completamente, nos llamamos nosotros, sino que estaba mal vestido. Y cuando Juan le dice, Pedro, el maestro está en la playa. Y el maestro andaba con la ropa hasta los tobillos. Y es hombre, no mujer. ¿Cuánto más la mujer, que es más codiciable? Entonces, dice que Pedro se lanzó al agua. Síganme que están contentos, no hemos ni comenzado. Se lanzó al agua y le dijo a Juan, tíreme la ropa. Y se la puso dentro del agua y ahí sí salió y recibió a Jesús. La señal de ese pacto fue las vestiduras que le hizo a Adán y a Eva. Porque ellos se habían hecho delantales, ¿me están siguiendo? Delantales de hojas de higuera. ¿Sabe qué hicieron ellos? Como los indígenas. Porque como sintieron pena el uno del otro, habían dos humanos y uno le tuvo pena, Adán le tuvo pena de Eva y Eva tuvo pena de Adán. Entonces se cubrieron uno más los genitales. Un delantancito. Y así vamos a vivir el resto. Y Dios viene y le dice, ¿dónde está Adán? ¿Por qué está escondido? Es que me di cuenta que estamos desnudos y me escondí. Dijo, ¿por qué has pecado? Es que está así. Pero la Biblia dice, si seguimos leyendo, que él sacrificó los dos corderitos, con la sangre hizo una expiación por su pecado, mientras Cristo venía a morir en la cruz. Y con las pieles de los animales les hizo vestiduras y les cubrió su cuerpo. Para tres cosas les cubrió el cuerpo. ¿Para qué? Dígame las tres. Dios mío, ¿esta iglesia para dónde va? Las tres maneras, una es para cubrir su vergüenza. La primera. La segunda, para protegerlo de los insectos, de la adversidad de los animales. Salga usted por allí sin ropita, por allí por el borde del río a ver cómo los zancudos aprovechan. Por eso vamos cubiertos. Y tercero, para cubrirlo de la naturaleza. Si usted sale sin ropa, cáncer de piel. Entonces esto se dañó. Y si usted sale en el frío sin ropa, así salimos con mantos bien cubiertos, ¿se acuerda? Toca cambiar todo esto. Y ya ahí comenzó esa gente a seguir ahí para adelante. Pero llegamos a 1650 años después de este evento. Y Dios hace el segundo pacto con Adán. No, con Adán, güey. Ahí está. El segundo pacto con Noé. Vamos a leer este. Vamos a leer nomás 3. Los otros los dejamos pasar. Porque si les leo todos los 7, mañana venimos y no hemos acabado. Pero vamos a ir. Aquí tengo unas noticas pequeñas. Vamos a ir a Génesis 6:18. Bueno, Michael, ¿lo tiene ahí? Bueno. Génesis 6:18. Comenzamos. El primero ya lo dejamos. El de Adán. Ya queda claro, ahora vamos al de Noé. 1650 años han transcurrido y se ha llenado de gente el pueblo y de maldad también la tierra. Entonces dice, Dios llamó a Noé y le dijo, si quieren saber toda la historia, el 6 comiencen a leerlo desde el 1 al 18, pero yo voy a leer solo el 18. Dice, mas estableceré mi pacto. Dese cuenta que Dios no dijo nuestro pacto para que cada uno ponga su parte. No, Dios lo pone y Él pone la parte de Él y la parte nuestra. Y estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo.
Sigamos. Vamos a pasar a Génesis 9:1 al 17. Ahí vamos a leer artículo. Para que estemos mirando que Dios hizo el pacto y dice mi pacto. Lo que quiero llevarlo es a la palabra mi. 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificad, les dio el mismo mandamiento que le dio a Adán. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El mismo mandamiento le había dado a Adán. Sigamos. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal. Aquí cambia. Dios le había dado autoridad a Adán sobre el agua, que caminaba sobre el agua, y sobre la adversidad y sobre los animales, que Adán le puso nombres a todos. Aquí ya nosotros ya comenzaron a tenerle miedo a los animales. Porque ¿cuántos somos capaces de mantenernos frente a un tigre? O frente a un oso polar. Los invito a verlo allí en el Polo Norte. A ver si no corremos y no sabemos ni a dónde meternos y él nos gana. O en el agua, caemos en un charquito y nos ahogamos. Dice, vosotros estará sobre todo animal y de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve, sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos os son entregados. Claro que nos lo entregaron. Por mucho que le tengamos miedo al animal, el hombre lo puede someter. Así le toca traer 10 hombres. Así le toca meterle un fusilazo, pero le gana al animal. En ese caso le ha puesto, dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, para comer. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado a todo. Todo. Paremos aquí tantico. Antes del diluvio no podía comer carne nadie. No llovía sobre la tierra, sino que salía un vapor de la tierra y humedecía. Podían comer solo frutas y legumbres, por eso duraban hasta 900 años. Y ahorita salieron la gente diciendo que es mejor ser vegetariano que comer con carne también. Pero aquí Dios, quiero mirarles que Dios en el segundo pacto autorizó comer carne. La carne no es mala comerla, lo que es malo es comer solo carne. Segundo, la carne es buena comerla, pero asada, no frita. Porque Dios dice, escogerás el animal y lo asarás a la leña, porque la grasa se le sale toda y queda la carne. ¿Cuántos me invitan al asado? Pero nosotros la metemos con la carne, con el aceite, y todavía le metemos aceite a la paila para que el aceite se meta entre la carne, y ahí no la comemos. Y después no estamos muriendo de colesterol. Mire que los tigres se alimentan con carne. Y ellos mueren de viejo, pero no de colesterol. Voy a contarles un chiste aquí, están muy serios, para que se rían. Yo soy tigre, no mentiras. No. Llega un señor allí en Macarena y llega donde el médico y tiene aproximadamente 50 años. Y llega y le dice, doctor, tengo dolorcito en las coyunturas, en todas mis coyunturas y no sé qué es. Vamos a tomarle unos exámenes, le toman muestras y lo llama el médico y le dice, comienza a tener ácido úrico, lo produce la carne. Entonces dice, le queda prohibido completamente usted comer carne. Y le dio como rabia al hombre, se quedó ahí un ratico y se quedó pensando y le dice, doctor, yo no le voy a hacer caso a usted. Yo voy a seguir comiendo carne porque yo he vivido en la montaña, soy casi como un indígena. Y yo nunca he visto un tigre encalambrado. Y él come solo carne. Él no come arroz, él no come pasta, él no come torta, él no come verduras, él no come legumbres, él no come frutas, él no come sino carne. Ni así se ríen. ¿Están entendiendo? Pero carne con su vida. Ahí llegamos. La carne con la sangre si no la podemos comer. ¿Se da cuenta que dio todos los animales para comer? Pero la carne no. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La moronga
la morcilla no se debe comer. Sigamos. Toda clase de, dice, todo lo he dado, pero después al pueblo de Israel hubo animales que le dijo, de estos no coman. A los judíos le dijo, mire, tiene que comer carne de animal perseguido y no de animal perseguidor. Entonces, aquí vamos a ver qué tan estudiosos somos. ¿La oveja es perseguidora o perseguida? ¿El lobo es perseguidor o perseguido? Entonces no se come carne de lobo, pero sí de oveja. ¿El águila es perseguidora o es... la paloma es de comer o sería perseguidora o se defiende? Por eso, entonces, comemos paloma o gallinita, pero chulito y aguilita no. ¿Sí me están entendiendo? Es que Dios es tan bueno que dice, por ejemplo, se da cuenta, el tigre es comelón de carne, es como dice, es como llama perseguidor, no se puede comer. Pero cochoncito, que se deja comer del tigre, sí podemos comer. Y es muy rico asado. Bueno, pero a la leña. Entonces, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Si nosotros, como dice que la sangre del animal la va a demandar de nosotros y no la. Demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal. De todo animal. De manera y demandaré de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Aquí está diciendo que ningún hombre puede matar a otro hombre. Porque también el que espada mata, espada muere, y los homicidas no entrarán al reino de los cielos, sino al infierno. Está diciendo, no puede comerse la sangre del animal, pero tampoco puede derramar la sangre del otro hombre porque la voy a demandar. La sangre, vamos en la sangre. Sigamos. Me voló el secretario. Le dio miedo del tigre. Sigamos con el 5, rapidito porque nos toca hasta el 17. Estamos crudos. Y esta gente que comienza a decir, hermano Julio, es más largo que una semana sin carne. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Qué está diciendo? El que espada mata, espada muere. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este es el segundo pacto, 1650 años después. Mas vosotros fructificad y multiplicados, procread. ¿Cómo se procrea? Hombre y mujer, no hombre con hombre ni mujer con mujer, hombre y mujer. Dice, procread abundantemente. Hagan niños a la lata para que se llene la escuela dominical. En la tierra y multiplicaos en ella. Digamos. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, a todos tres los cogió, los tres hijos y al papá, y les dijo, vengan que les quiero decir algo. Digamos, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestras descendencias después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. ¿Por qué dice la Biblia por qué dice que todo animal de la tierra y que los que salieron del arca? Porque Dios trajo un poco de animales de antes, pero Dios siguió creando después. Es por eso que los científicos no se cansan dicen, nosotros ya encontramos todo el tipo de especies, y se van para el Amazonas, y se quedan un mes, y vienen locos porque dice, encontramos otras cantidad de especies que no las hemos conocido. Porque Dios es creador no solo el día que hizo los cielos y la tierra, Él es creador todos los días nacen hierbas, todos los días nacen plantas, todos los días nacen niños, todos los días nacen animales. ¿Y quién los crea? Es nuestro creador, Dios Padre y Jesucristo que la sostiene con su mano. ¿Dónde íbamos?
estableceré mi pacto con vosotros, no con el resto, y no exterminaré ya más toda carne, o sea, toda de animal y gente, con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Está dando el pacto Dios con Noé. ¿Seguimos? Y dijo Dios, esta es la señal. ¿Se acuerda que se ponen señales? Y esta es la señal del pacto que yo establezco. Es Dios el que establece, no el hombre. Que yo establezco entre mí y vosotros. Y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Esto es para siempre. Mi arco he puesto en las nubes. ¿Cuál es? El arco iris que llamamos nosotros. Esta es la señal de que nunca vuelve a acabar este mundo con agua, pero sí con fuego. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Sigamos. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. ¿Sí lo hemos visto? Ustedes no dan gloria a Dios cuando, por ejemplo, yo a veces voy para Montreal y viene como el aguacero y está haciendo un poquito de sol y ese arco tan hermoso, tan lindo. Y yo digo, gracias Señor, porque tú estás mostrando que sí cumples tu palabra. Porque ahí nos está dando la señal de hace 3,000, 5,000 años casi. Y nos la sigue mostrando. Y esto es demostrando que Dios sí existe. Que lo que dijo lo cumple. Y me acordaré del pacto mío. Vuelve y dice, el pacto mío, no de juntos. Porque Dios puso todo. Que haya entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir la carne. Toda carne. Estará el arco en las nubes. Y lo veré. Mire que Dios también lo ve. Y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que haya sobre la tierra. Último, y sus hijos, y los hijos de Noé, que salieron del arca, fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán, donde Abraham después llegó. ¿Quiere que les explique más de Noé? Noé fue el único justo que Dios encontró en toda la generación después de Adán. Y Dios destruyó la tierra con diluvio, mató todos los animales, pero miró justo a Noé y le dijo, haga un arca, y ahí metió parejitas, perdón, de los animales perseguidores metió una pareja, y de los animales limpios metió 7 parejas. Por ejemplo, palomas metió 7 parejitas, de ovejas metió 7 parejas, pero de tigres y de serpientes metió solo una. Si quieren saber eso, sigan leyendo la Biblia. Vamos a otro lado. Entonces, porque él tenía que tener animales para ofrecer a Dios, de los limpios. Amén. Entonces, el segundo pacto, Dios lo establece con Noé, que extermina la tierra, que extermina la gente, los animales, salva al justo Noé con su familia y le pone una señal del pacto y es el arco iris. Vamos al tercero. El tercer pacto lo hizo ¿con quién? Yo les dije ahorita. Con Abraham. El pacto con Abraham. Entonces vamos a ir a... Leamos Génesis 15, 18 a ver qué nos dice. Vamos a leer algunos versículos más. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Acuérdense que estamos hablando con Abraham, no con Abraham. Porque Abraham fue después que le cambió el nombre. Entonces estamos hablando de Abraham. Fue cuando lo encontró allí en el valle de Sinar y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Sí me entiende? Y Abraham obedeció y entonces Dios dijo, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Acuérdense que desde el río de Egipto, que es el Nilo,
hasta el río Éufrates es la tierra de Israel. ¿Y sabe qué? Que Israel está en un pedacito que es un desierto y no tiene ni el 10% de la tierra que Dios le dio. Ahí están los egipcios, están bueno, todos estos rebeldes que están en contra de Israel. Pero Dios le dio a la tierra a Abraham desde Egipto, desde el Nilo hasta el Éufrates. ¿Está claritico? Sigamos. No, ese era el 10, solo él. Lo que quería decirle era que estableció un pacto que lo primero que Dios le dijo a Abraham era que le daría ese pedazo de tierra. A Adán le dio toda la tierra. A Noé le dio toda la tierra. En el tercer pacto ya no le da toda la tierra a Abraham. Le da desde el río Nilo hasta el río Éufrates. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios cambia. Ya no le dio toda la tierra. Tampoco le dijo llene la gente porque ya estaba llena. Digamos, vamos a leer otro versículo. 17:2. Génesis. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Eso es lo que está diciendo, porque ahorita me dijeron, diga mejor tú. No, ahí está diciendo ti, yo digo como dice la Biblia. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dese cuenta que ya no los mandó a que ellos se multiplicaran, sino Dios los iba a multiplicar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, leamos otro. 17:4. He aquí mi pacto es contigo, con Abraham, no con todos, con él. Mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y la mujer era estéril y él ya casi viejo. Sigamos. Vamos a leer otro. 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti. Ahí quedó la descendencia, que es Isaac, Jacob y generaciones. De ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, o sea, eternamente, en la tierra, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El pacto es que dijo, mire, yo voy a ser el Dios de ustedes. Hasta que usted se muera, su hijo, su entresijo y todos los que sigan ahí para adelante, yo seré el Dios de ellos. Y sí, Dios lo ha cumplido, porque Él es el Dios de Israel. No quiero cansarlos más con la historia porque es que es larguísima. Se traga más de 20 versículos de capítulos y no los alcanzamos a leer todo lo que Dios le prometió a Abraham. Le prometió tierra. Le prometió descendencia, pero más adelante le prometió un hijo. ¿Se acuerdan? Le prometió un hijo. Le prometió que sería el padre de la iglesia en la fe. Porque dijo, mire las estrellas del cielo y así será tu descendencia. Ahí hablaba de los que íbamos a aprender en la iglesia. Y le dijo, mira el polvo de la tierra y así será tu descendencia. Los hijos de Israel. Los hijos de Israel son en la tierra y los hijos del cielo somos nosotros. ¿Cuántos creen que somos hijos de Abraham? Por la fe. La Biblia dice eso. Entonces, dijo que le daría un hijo, le daría la tierra, le llenaría la tierra con ellos, y bueno, y que sería el Dios de ellos, y les dio una señal. ¿Cuál fue la señal? Que se hace en todo varón, la circuncisión. Y eso es pacto eterno para ellos, no para nosotros. Mire lo que dice aquí en lo que leíamos, que Cristo vino a reconciliar. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. Incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esa es la señal para el pueblo judío. Y ellos les da vergüenza mostrar esa parte, porque es un pacto que Dios hizo con ellos y es la señal. Y a Jesús la vergüenza fue que lo crucificaron completamente desnudo para que vieran ese pacto, porque Jesús lo cumplió. A los 8 días de haber nacido, Jesús fue circuncidado en el templo. Y es el Hijo de Dios. Pero a nosotros no nos dieron esa orden. A nosotros dice circuncidad el corazón, que sangre delante de Dios en humillación y en arrepentimiento.
Vamos a ver el cuarto. El cuarto fue con Moisés. Primero con Adán, segundo con Noé, tercero con Abraham y cuarto con Moisés. Vamos avanzando. Vamos a ir a Éxodo 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos, del pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, los hijos de Isaac, los hijos de Jacob, y ahora los hijos de la descendencia de Jacob, esclavos en Egipto. Y entonces Dios dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó del pacto con Abraham. Habían pasado 430 años y más, casi 800 años más bien, con Abraham, Isaac y Jacob, con los tres. ¿Se acuerda? Él les iba, él cogió a Abraham y le dijo eso. Pero cuando Isaac fue hombre de 23 años, 25 años, lo cogió y le dijo, mire, estableceré mi pacto contigo lo mismo que hice con Abraham. Pero cuando nació Jacob, lo cogió también y le dijo, estableceré mi pacto, y es que le daré la tierra de Canaán y la descendencia que le ofrecía a Abraham. O sea, con ellos iba haciendo esto. Miremos, bueno, dejémoslo ahí. Entonces, vamos a quedar claros aquí. El pacto mosaico o el pacto con Moisés era de que se acordó de que se cumpliría la nación, sacaría el pueblo y le daría la tierra, y le dio algo por señal. ¿Qué le dio a ese pueblo? Que viene de Dios, la ley. Le dio las 10 tablas de las 2 tablas de los 10 mandamientos. Esa es la señal que le dio, y por eso se llama el pacto sinaítico o el pacto mosaico, que es con Moisés, que lo subió al monte, y durante 40 días Dios escribió en 2 tablas de piedra 10 mandamientos, 5 que tienen relación entre Dios y el hombre, y 5 que tienen relación el hombre con el hombre. Hombre con hombre. Ahí meto a las mujeres. No crean que tampoco están fuera del mandamiento. Entonces, este es el pacto con Moisés. Que él sería su Dios, ellos serían su pueblo, les daría la tierra de Canaán y les dio como señal los 10 mandamientos. Mire que a Adán le dio solo un mandamiento: no toque el árbol ni coma de él. Al pueblo de Israel ya le dio 10. Pero entre más ordenanzas y cosas que le dio, se cumplieron 613. Entre ordenanzas, decretos, preceptos y mandamientos para Israel. Amén. Y para nosotros nos dejó dos nomás. ¿Cuáles son los 2 de nosotros? Vamos a leer, vamos a decir así vocabulamente el número 1. El número 1 es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que no quieran que los hombres hagan contigo, no lo hagas tú con ellos. De estos 2 mandamientos, dijo Jesucristo, depende toda la ley de Dios y los profetas. Quiere decir toda la Biblia. Entonces, ¿ustedes por qué a veces me aborrecen? Yo sé que hay unos que no me quieren, pero bueno, Dios arreglará cuentas. Nos sigamos antes que peleemos. Vamos al tercero. ¿Vamos en el tercero o en cuál vamos? ¿Ya pasó el primero? Pero yo que me gusta que nos quede grabado, no que pasemos aquí como por la escuela que después van al examen y pierden. Eso, el quinto: primero el de Adán, segundo de Noé, tercero de Abraham, cuarto de Moisés, que es con la ley y con darle tierra al pueblo y ser Dios de ellos y ellos del pueblo de él. Pero el quinto es con la tribu de Leví. Con la tribu de Leví, no voy a leer nada, pero solo les voy a decir: Dios, ya de Abraham saca a Isaac, de Isaac saca a Jacob,
Y de Jacob saca 12 patriarcas, y de los 12 patriarcas de la tribu de Judá queda descendencia para que nazca el rey David y Jesucristo, como gobierno, como rey. Pero de la tribu de Leví, que es donde viene Moisés y Aarón, Dios hizo un pacto con ellos. Y el pacto era el siguiente, que les daría el servicio en la casa de Dios para servir a Dios y al pueblo. Tanto que Dios dijo así: son 12 hijos los de Jacob. 11 a 11, Josué y Moisés le van a repartir la tierra que yo les doy a vosotros. Pero a Leví no se le dará tierra. Ellos no tienen tierra. Dice, a Leví no se le dará tierra porque la tribu de Leví tendrán sus esposas, se llenarán, tendrán sus cabañas y todo lo tendrán, pero ellos es el servicio al templo. A ellos se les dio como heredad el sacerdocio. El sacerdocio quiere decir el servicio en la casa de Dios. Entonces era servir en la casa de Dios, por eso Aarón y sus hijos y Moisés entraban al templo y ofrecían servicios y no les pasaba nada. Pero cuando otro, ajeno a la tribu de Leví, tocaba el templo o tocaba el arca o se acercaba nomás, se moría automáticamente. Entonces Dios estableció el pacto con la tribu de Leví y dijo: yo voy a establecer mi pacto con la tribu de Leví. Y lo que le voy a dar es el servicio en la casa de Dios. Y no les voy a dar tierra. Y doy el siguiente mandamiento. Las 11 tribus siguientes, que serían sus hermanos, ellos van a traer el 10% de todo lo que ganen durante, sea de animal, sea de comida o sea de sus hijos. El primogénito de animal, de sus hijos y de comida, la primera cosecha, ¿se acuerdan? Las primicias. Y el 10% de todo lo que ganen y lo traerán al templo. Y con eso es que se va a sostener la tribu de Leví. ¿Qué han entendido hasta aquí? Que 11 hermanos tenían tierra, trabajaban y ellos alimentaban entre los 11 a uno. Y ese uno era el que servía en la casa de Dios para ofrecer el sacrificio a Dios y administrar al pueblo. La tribu de Leví llegó a tener tanto cuando el pueblo de Israel en los tiempos de Salomón. Sería que habían animales que el día que Salomón sacrificó el sacrificio para purificar y bendecir y dedicar el templo a Jehová, dice que mató 3,000 novillos. ¿Y sabe quién los había traído? Los otros 11 tribus, a los sacerdotes. Y el rey, que siendo no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, por ser hijo de Leví, él también ofrecía sacrificio y Dios se los aceptaba. Todo esto lo podemos leer. Y Dios les dijo: mire, este es el pacto que voy a establecer con la tribu de Leví. El servicio no vienen para tener tierra en la casa, ni hacer riqueza aquí en la tierra, sino para el servicio para la casa de Dios. Y los otros 11 los van a alimentar con las ofrendas y los diezmos que llegan al alfolí. Y traed todos los diezmos y las ofrendas al alfolí para que no falte nada en mi casa. Él fue el que lo estableció Dios, no es que los pastores piden. Lo malo es hacer pactos, decir, traiga su plata y Dios te va a sanar. Traiga su plata y deposítela aquí y Dios te va a traer a tu madre de Guatemala. No. Traiga las ofrendas que son de Dios y póngalas en el altar y dé a Dios lo que es de Dios. No más. ¿Está claro? Y eso fue lo que estableció con el activo de Leví. Dijo: y les voy a dar una señal. ¿Cuál es? ¿Qué le echamos a la comida para que sepa bueno? Ajá. Para que no se dañe, para que no se corrompa. Y Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Les dijo: mire, la señal que les voy a dar es la sal.
y ustedes son los que van a ofrecer el sacrificio y la ofrenda al Dios del cielo. Pero la ofrenda siempre la tienen sazonada con sal. ¿Están entendiendo? Ellos cogían el animal, lo sacrificaban, la sangre la daban, la regaban y con eso purificaban los utensilios, entraban a ofrecer el sacrificio o el perdón de pecado, la expiación por ellos, por el pueblo, pero la carne la cogían y le echaban sal y luego la cocinaban, la quemaban o la asaban. Y habían pedazos de eso que podían comer los sacerdotes, pero habían otras que no, que tocaba calcinarlas hasta que fueran ceniza. Todo eso Dios lo hizo, pero para el pueblo de Israel, para nosotros no. Pero tengo que enseñarles esos pactos. Un pacto que es de servicio y lo hizo con una tribu. El otro lo hizo con la nación, el otro lo hizo con las personas. Vamos al quinto, al sexto. ¿El sexto con quién fue? Con David. Eso, Ismael, va a ser el próximo que está predicando acá. El sexto fue con David. En el sexto día Dios hizo al hombre. Y el sexto pacto fue con David. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con David? No vamos a leer, pero lo vamos a recordar para que nos quede grabado. El reinado perpetuo. Amén. Dice, acuérdate, David, que te saqué de detrás de las ovejas y te puse como rey en Israel. Amén. Él era simplemente que cuando Samuel fue a buscar el rey que Dios ya había provisto, que era conforme a su corazón, él pensó que eran los otros 8 hermanos de David. Y David estaba en el desierto o en los valles dándole comida a las ovejas con un cayado y una vara. Pero Dios bendecía a David, que cuando un lobo o un loso venían a quitarle las ovejas, él los cogía y los despedazaba. Pero por el poder del Espíritu Santo. Y cuando Dios dijo, es que yo ya lo escogí. Y cuando finalmente Samuel lo encontró, se lo trajeron y le echó el aceite, símbolo de la unción y del poder del Espíritu Santo. Dice, desde aquel día el Espíritu Santo reposó sobre David. Y Dios le dijo, y usted será rey en Israel. Y lo que le voy a dar es que de tu descendencia saldrá una simiente, saldrá una persona que se sentará en el trono de David para siempre por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. Entonces el pacto a David era que le daría reinado eterno. Pero que ese rey, y la señal es que no se ha cumplido la señal. La señal es que su hijo, en cuanto a la carne, gobernaría este mundo por 1000 años. ¿Usted cree que Jesús ya gobernó el mundo por 1000 años? No, todavía no. Eso se va a cumplir en el milenio. Él venga por segunda vez, Jesucristo, y establezca su reinado en Jerusalén, gobernando desde Jerusalén al mundo entero y a la nación judía, y siendo rey de reyes y señor de señores durante 1000 años literales, para completar los 7000 años, número perfecto de Dios. Ahí, ese es el pacto con David. ¿Cuántos creemos que de ese pacto con David nosotros somos beneficiados? ¿Sí o no? Porque Jesucristo nació. ¿Cuántos creen que Dios cumplió eso? David nace de la tribu de ¿quién? No, ¿de quién nació David? Él es de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Pero su padre, ¿cómo se llamaba? Isaí. Dice David, hijo de Isaí. Amén. Entonces, y Dios había profetizado a través de Isaías que dice, de la raíz y del linaje de David nacerá, y del tronco nacerá un vástago o un retoño o un, ¿cómo llamaríamos? Un chupón, o no sé, como una plantica del retoño, y su reino no tendrá fin. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y de David nace Salomón.
Y Salomón fue rey y construyó el templo en Jerusalén, pero Salomón también se murió. Y de Salomón salió Roboán, su hijo, que siguió gobernando Israel, Jerusalén y Judá. Pero ahí se le dividió el reino y se le fueron 10 tribus ¿para qué? Para el norte, y allí fundaron toda otra nación y se llamó Israel del norte, con capital Samaria. Pero Roboán se quedó con Benjamín, su hermano el menor, y fundaron y se quedaron ministrando desde Jerusalén todo el tiempo. Pero cuando Cristo vino, hizo 2 tareas. Una, unió otra vez las 12 tribus en una sola, en un solo nación. Ya no de allá y de acá, una sola. Y de los gentiles y los judíos hizo también un solo cuerpo, que se llama, lo que estamos aquí, ¿cómo nos llamamos? Iglesia. Su pueblo, por eso dice mi pueblo. Entonces, pasan muchas generaciones. Vamos tantico a Mateo. Vamos a terminar con la séptima. Vamos a ir a Mateo 1. Rapidito, ya pasamos con la de David, su reinado, los otros, y ya entramos a la que nos interesa más hoy, que es la de Jesús, su nuevo pacto. Dice en el capítulo 1, versículo 1 de Mateo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿De dónde viene entonces? De los mismos pactos que tuvo porque Abraham también es hijo de Noé, y Noé es hijo de Adán. Todos los pactos se van uniendo. Amén. Adán le nace Noé. Ahí nace el segundo pacto. De la descendencia de Noé nace Abraham, hacia el tercer pacto. De Adán sale, de Abraham nace, después de la tribu de Leví, sale Moisés y hace el cuarto pacto. Y luego hace el quinto con la tribu de Leví, de la descendencia de Moisés, para ministrar. Y luego de la tribu de Judá nace David, también es hijo de Abraham. Aquí lo dice la Biblia. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Sigamos leyendo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Sara, y a Sara, Fares y Esrón, y Esrón a Arán. Bueno, vamos por aquí abajito, donde encontramos que nació David. Van mirando hacia abajo rápido. El 6. El 5, Salomón engendró de Rahab a Boz, que fue el marido de Ruth, el libro. Y Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Se acuerda el soldadito que mandó matar? Pero Dios le perdonó su pecado después, cuando murió él, y que ya el niño se murió y pasó todo lo que pasó, que sabemos que tuvo su castigo y todo. Él trajo a la mujer y se casó con ella, David, y de esa mujer le nació Salomón. ¿Está claro? ¿Dónde iba? Salomón. 7. Salomón engendró a Roboán, y Roboán a Abías, y Abías a Asa. Vamos a bajar bien abajo. Después hubo la llevada para Babilonia. Después regresaron de Babilonia y luego llegamos por aquí más abajo. Vamos a leer desde el 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que de todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. ¿Ustedes habían visto eso? ¿O no? Sigamos. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta que nació Cristo, 14. Qué Dios tan perfecto, ¿no? Entonces, ¿cuántas generaciones hay desde Abraham hasta Jesús? 14 por 3.
42 generaciones. 42 generaciones después de que Dios hizo el pacto con Abraham, nació Jesús. Y 28 generaciones después del rey David, nació Jesús. Y cuando Jesús nació, fue netamente hijo de David, porque José era hijo de Jacob, de descendencia de Salomón, para ser hijo de David. Pero María también era hija de David. ¿Quedó claro que José es hijo de David por Salomón? Sí, porque Jacob se llamaba el padre de José. Vamos a ir a Lucas, rapidito. Lucas, capítulo 1, creo 2. Ya les digo cuál es. Para que nos quede claro, aquí aprendemos la palabra de Dios y ya después no nos pueden engañar con nada. 42 generaciones por parte de hombres, pero vamos a ver las generaciones por parte de mujeres. O sea, desde nació María, por la mamá, digamos. Dedicatoria, aumentación, nacimiento de Juan el Bautista. Vayan buscándome ahí, ustedes son buenos para eso. Profecía sobre Zacarías, María visita a Elizabeth, los ángeles, presentación en el templo, el nacimiento de Jesús. Hay una parte donde están las genealogías. 3:23. 3:23 de Lucas. Bueno, pero es que no estoy en el 1 todavía. No soy tan ágil como ustedes porque no he dormido bien. 3:23. No hay 23 en el 3. Lucas 3:23 no hay. Hay 3:20. Pero aquí, ¿por qué no me da? Estoy en Lucas. Mi Biblia está rara. Fue que Homer se fue y se la llevó. Mentira. Sí, sigue, genealogía de Jesús. Leamos un poquito. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo según se creía de José. Pero, ¿se acuerda que José no tuvo nada que ver en el nacimiento? Pero ese por ser hijo. Hijo de Elí. Hijo de Matán, hijo, si sigue ahí, de un poco, ¿no? Pero vamos a ir. Hijo de Matán, hijo de Leví. Hay una parte donde dice que hay muchas generaciones. Quiero saber es cuántas generaciones hay. Hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Mire, lo que Lucas hizo fue lo siguiente, que Mateo cogió de Abraham hacia José, mientras que Lucas comenzó de adelante para atrás. Él comenzó a decir, Jesús, hijo de Miriam, así se llama María. Vamos a entonces mejor. Jesús, hijo de María, María, hija de Elí, y sigue devolviendo, y ese fue hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Noé, hijo de Adán, hijo de Dios. Se devolvió hacia atrás, pero en eso hay más generaciones. No la tengo tiempo para buscarlas, pero ustedes pueden buscarlas ahí y después me dicen cuántas son. Pero aquí hay más generaciones que las 42 que hay por parte del papá, de José. Por la mamá que es María, hay más generaciones, diferentes generaciones. No me acuerdo el nombre y mejor no lo digo, pero lo voy a leer después y les digo. O si no, ustedes también lo pueden leer. Pero lo que les quería decir es que de David completamente nació Jesús. Por María y por José. Y Jesús viene y nace en Belén de Judea, la ciudad de David, su padre. Fue circuncidado al 8º día en el templo de Jerusalén. Fue presentado a Dios, siendo hijo de Dios, fue presentado a Dios a los 40 días. Cuando pasaba la purificación de la mujer para poder venir al templo. Es que ya no hubiera muestras de sangre. Ustedes saben, las mamás. Después, a los 12 años, fue traído al templo para que leyera el libro de la ley.
Se quedó 3 días, ¿se acuerdan? Y de ahí Jesús no volvió a aparecer en la escena, sino hasta los 30 años. Que vino y se apareció en el río Jordán, frente a Juan el Bautista, que estaba, ¿qué? Bautizando con agua para arrepentimiento. Y le dice Jesús, le dice Juan, Jesús, yo necesito de usted y usted viene a mí. Yo necesito que tú me bautices. Y tú vienes, le dijo, deje que se cumpla toda la justicia que el Padre dijo. Porque él vino a cumplir todo. Jesús, y dice, y le dejó y le bautizó. Lo metió en el agua. Y cuando Jesús subió del agua, salió de entre el agua, se oyó una voz en el cielo. Primero descendió una paloma, que era símbolo de ¿qué? Del Espíritu Santo, y reposó sobre él. Y se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice Juan, y yo, el que me mandó a bautizar con agua en el Jordán, me dijo, sobre quien descienda el Espíritu visiblemente y repose sobre él, este es el Hijo de Dios. Por eso al otro día Jesús estaba caminando por la calle y Juan lo vio y dice así, pega el grito ante toda la gente y dice, he aquí, o dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le preguntaron, Juan, ¿quién es usted? ¿El Mesías? No. ¿Es el profeta Elías? Tampoco. ¿Es el profeta que Moisés anunció? Tampoco. Entonces, ¿quién es usted? Una voz que clama en el desierto, enderezad el camino, porque detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, al cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies, y él me mandó a mí a bautizar con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ese es el Hijo de David, el que va a reinar en Israel y es el Salvador de nosotros. Jesús dura 3 años y medio predicando el evangelio en todo Israel. No se salió de Israel. Él no se salió, fue extranjero únicamente cuando lo sacaron para Egipto. Niñito. Pero después él predicó solo en Jerusalén, solo en Israel, perdón. Judea, Samaria, Galilea, Jerusalén, Tiro y Sidón, Mar de Galilea, Capernaum, todas esas partes Jesús estuvo y caminaba solo a pie. Un día solamente montó en un burrito. ¿Cuándo fue? En la entrada triunfal a Jerusalén, una semana antes de morir en la cruz. Y cuando Jesús llegó a la cruz, vino a reconciliar al mundo entero, a establecer un nuevo pacto. ¿Está claro? El 7º, un nuevo pacto, y ese pacto sería en su carne y con su sangre. Y el pacto era no con un personaje, ni con una nación, ni con una tribu, con el mundo entero. Otra vez, como le había dado al primer Adán, porque en el primer Adán todos pecamos, pero en el segundo todos somos reconciliados. Miren lo que dice, leamos Efesios 1, 2, 11. Por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, el pacto de Abraham. Otro poquito. El 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, que es el Salvador, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, a los 7 que le estoy diciendo, de la promesa que le dio Abraham, sin esperanza de salvación, sin Dios y en el mundo. Llevaos. Pero sigue el 13. Pero ahora que estamos en Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuál es la señal entonces del nuevo pacto?
¿Se acuerda que todo es con sangre? Solo hay una que es con sal, que es la de Leví, para servicio. Pero las otras todas son con sangre. Cuando le hacían la circuncisión a Abraham, ¿cree que salió sangre? Sí le salió sangre porque le cortaron la del arco iris, pero tuvieron que sacrificar animales. Para el hombre le tocó, dice, cogió a Noé de los animales limpios y sacrificó, hizo altar y lo sacrificó y apareció el arco iris. Pero la sangre estaba, esa era la señal, pero tocaba ponerlo con sangre. ¿Se acuerda con lo que dije que siempre mataban a la bestia? Y el que no cumpla muera como ella. Entonces, dice, a ver si por la sangre de Cristo. Entonces, quiero que miremos un versículo que nos hemos salteado, pero que quiero que lo recordemos, es Números 18, 19. Y ustedes me dirán si estoy equivocado. Todas las ofrendas, está hablando de la tribu de Leví, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, o sea, la tribu de Leví, y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, o sea, pacto perpetuo. Estatuto perpetuo, pacto de sal, ¿está claro? Perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿Sí queda claro que es con sal? Por eso es que la comida con sal, pero si comemos mucha sal nos acaba los riñones. Entonces, el nuevo pacto de Cristo, Él lo confesó en Mateo 26, 28. Vamos a terminar con este versículo. Mateo 26, 28, el nuevo pacto y el sello. Porque esta es mi sangre. Jesús está hablando en la cena del Señor, ¿se acuerdan? Esta es mi sangre del nuevo pacto. Dese cuenta que es nuevo, lo que le estoy diciendo, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nos gustaría aprendernos y memorizar, márquenlo ahí en su Biblia ese versículo, porque dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, de un pacto nuevo que Cristo hizo con nosotros, con el mundo entero, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados o de los pecados. Y nosotros fuimos hechos cercanos a Dios por su sangre. Pacto de sangre. O sea, la señal, pero la sangre se derramó como confirmación. Pero ¿cuál fue la señal que nos dejó para nosotros? El arco iris es el de Noé. La circuncisión de Abraham. Las tablas de la ley a Moisés. La sal a Leví. Israel, el reinado para siempre en Cristo. Y en Cristo la señal que nos quedó a nosotros es la Santa Cena. Por eso Jesús dijo, cada vez que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En este nuevo pacto, ¿qué recibimos nosotros? ¿Qué Dios nos dio? A su Hijo. Y ahí vino a cumplir que Él puso las dos partes. Puso la parte de Dios porque Jesucristo es Dios. Y puso la parte humana porque Jesucristo es hombre. Él lo decía mucho, cuando el Hijo del Hombre vuelva. Cuando el Hijo de Adán. O sea, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Ahí puso las dos partes para reconciliar a los judíos y a los gentiles en un solo cuerpo, llamado la iglesia, para redimirlos y llevarlos al Padre por un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que está con nosotros es el que está con Israel.
Lo que pasa es que con Israel está trabajando diferente. ¿Sí me entiende? Porque el Espíritu Santo es Dios y está en todo lugar. Pero mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, el Espíritu Santo no había venido a operar como opera ahora. Porque dice, dentro de no muchos días, el Espíritu de verdad vendrá hacia vosotros. Dice, porque el Espíritu Santo no había venido a la tierra, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, no había resucitado de los muertos. Pero cuando Jesús muere y con su sangre sella el nuevo pacto y nos deja la señal de la cena del Señor, que en la carne llevó nuestros pecados y con su sangre los limpió y resucitó para justificarnos delante de Dios, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre hasta que el Padre le ponga a todos los enemigos por estrado de sus pies. Él dijo así. ¿Se acuerda que dice, les conviene que yo me vaya a la iglesia? Les conviene que yo me vaya, o sea que no quedar aquí en carne donde lo podía uno ver. Dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendrá, no vendría. Pero si me fuere, yo, dijo Jesús, rogaré al Padre para que envíe el otro consolador, para que esté con vosotros todos los días, para siempre. Y estará en vosotros, en cada persona, y entre vosotros en la iglesia. Por eso, la pregunta está diciendo, ¿está en el mismo pacto? En el nuevo. Sí, por eso, si es un pacto, es una promesa. Primero es de la promesa. Esa es una confirmación, que está sellando el pacto en la cruz, que muere, perdona nuestros pecados, resucita para justificarnos y dice, vayan, dice, después de que resucita, él dice claritamente, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como él tiene la potestad en el cielo y en la tierra, ustedes vayan y hagan discípulos en todas las naciones y enséñeles a que guarden, eso es un mandamiento. Enséñeles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y que quiso decirles así, y tranquilos que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa, más no un pacto. Pero acuérdense que el mandato es ir a evangelizar, pero la promesa es que Él está con nosotros todos los días. Porque acuérdense que dice el Espíritu Santo de la promesa. Es una promesa que ¿ustedes creen que Dios la cumple? Todos los días está con nosotros. Él nos está protegiendo, Él nos está guardando. Lo que pasa es que Jesús visiblemente no está aquí. Él está aquí entre nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y está dentro de ti, está dentro de mí y está dentro del grupo de la iglesia. Y el apóstol Pablo dijo así, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, no es de Dios. Siga. Nosotros, digamos, lo que él dijo así fue así. Acuérdese que dice, la noche antes de que Jesús fuera a sellar el pacto en la cruz, el nuevo pacto, tomó pan. Antes comió carne de cordero porque celebraron la Pascua. Pero después tomó pan y tomó jugo de uva, que dice el jugo de la vid, de la uva. Dice, y cogió el pan y dice, y lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto representa mi cuerpo, que por vosotros es partido en la cruz. ¿Sí me entiende? Y dijo, después de haber comido, tomó la copa
el jugo de la uva, y dijo, bebed todos de ella, no uno solo, no unos, todos, bebed todos de ella, porque este es el nuevo pacto, ahí está el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por muchos para el perdón de sus pecados, no por todos, por muchos. Porque el que no acepte a Jesucristo, la sangre de Cristo no le beneficia para nada. Es al que acepta a Jesús, al que le sirve. ¿Me está entendiendo? Por eso dice por muchos. Y luego dice así, hagan esto todas las veces que lo comáis el pan y bebáis la copa, la muerte del Señor van a ir anunciando hasta que Él vuelva. Porque Él dijo, de cierto les digo que no volveré a tomar del jugo de la vid, ni a comer de este pan de la tierra, sino hasta aquel día que lo coma en el reino de mi Padre, en el milenio. ¿Están claros? Entonces, a nosotros no nos dice que el día que venga en el arrebatamiento estemos comiendo la cena del Señor. Lo que dice es que cada vez que nosotros propongamos en la iglesia hacer la cena del Señor, es para conmemorar o recordar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz en su nuevo pacto de reconciliar al mundo y perdonar nuestros pecados. Dice, todas las veces que bebieres de este pan, que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, y hacerlo siempre en el nombre del Señor. Amén. Entonces, Jesús dijo que no volvería, pero cuando Él venga, Él la va a celebrar en persona para que todos puedan beber. No sé, aquí no les puedo decir si nosotros participaremos, aunque yo creo que sí, porque le va a ministrar al pueblo de Israel. Pero la Biblia dice, le dijo a los judíos, le dijo, vosotros los que creéis en mí y me habéis seguido en mis tribulaciones y me habéis acompañado, dice, cuando yo venga, ustedes van a ser muy bienaventurados, porque se sentarán a la mesa para la cena del Señor y yo vendré a servirles. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, esa es la señal. Cuando nosotros participemos de la cena del Señor, estamos recordando el nuevo pacto que fue firmado en la cruz y sellado con la sangre. Como cuando veamos también el arco iris, nos acordamos que Dios dijo que no iba a terminar este mundo más con agua, pero la Biblia dice que en el apóstol Pedro que será terminado con fuego. Pongámonos de pie. Nosotros que estábamos lejos de estos pactos de Dios y de las promesas y de la ciudadanía de Israel, y por ende éramos hijos de ira, pero Jesucristo en su nuevo pacto tomó gentiles y judíos y hizo un nuevo pueblo que se llama la iglesia. Y durante 2000 años ha venido sanando, salvando, redimiendo, curando, y Él prometió, esta es otra promesa, como fue la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos hizo otra promesa, no un pacto, otra promesa que dijo, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, y cuando yo me vaya y prepare el lugar para vosotros, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es otra promesa. La iglesia es la que va a ser resucitada, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén vivos seremos transformados en el abrir y cerrar de ojos, y así estaremos por siempre con el Señor. Alegraos los unos a los otros y animaos los unos a los otros con esta palabra. Oramos. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder. He predicado y enseñado tu palabra, cómo tú cumples tu palabra, cómo lo que tú dices no la deja caer a tierra, cómo la hace cumplir a través de las 7 dispensaciones, los 7 pactos de Dios.